Muy bien, traders, estoy en una venta, ¿sí? Lo que tengo analizado es toda una formación de hombro, cabeza y hombro, quiebra en la estructura y toda esta microestructura genera un retroceso a zona de 38.2, me vuelve a quebrar la estructura y estoy buscando, luego de la reacción en la zona del 50%, estoy buscando la proyección del 38.2. Bueno, ahí ya compartí la pantalla. Ah, ok, vamos desde lo más alto, ¿sí? Yo lo que veo es, veníamos alcistas, acá hace el patrón, hombro, cabeza, hombro, quiebra acá la estructura, o sea que ya tenemos microestructura bajista, y empieza a hacer impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, hasta este punto. Vamos ahí, voy a limpiar. Si yo tomo, sí, claro, ese lo dio y lo dio rápido encima. Fíjate que mirá, toda la altura, no, ese no es, ahora, toda la altura de la cabeza, la transporto cuando quiebra la clavícula, ¿no? Parece anatomía, pero así se llama, y ahí ya nos hubiese dado la proyección, en principio. Pero bueno, eso es aparte. Vamos con Fibonacci. Ahora, en toda esta microestructura que yo tengo acá, y esto lo vimos en el análisis cuando abrimos la sala, hasta ahí, ¿sí? ¿Qué veo yo? Si yo llevo Fibonacci, primero desde donde nació el impulso, con el 100% ahí, y mido hasta donde retrocedió acá, ahí en principio, ese sería el primer paso de Fibonacci. Mido el retroceso. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, casi al 50%. Me quiebra la estructura, la microestructura, me la quiebra por ahí, ¿sí? Y una vez que me quiebra esa microestructura, dejo el 100 donde está, donde nació, y llevo la extensión 61.8 a donde terminó ese primer impulso. Ahí. Y ahí ya me empiezo a proyectar. A ver, zona importante 50%. Ahí. Zona importante 38%. Ahí. Zona importante, ya no tanto, ya agotamiento de estructura según estudios de Fibonacci, 23%. Ahí fíjense cómo los respeta perfectamente, ¿sí? 0% según Fibonacci termina una estructura. Fíjense, clavadito, ¿no? Bueno, listo. Tengo toda una microestructura con sus impulsos y retrocesos. Al haber considerado que termina ahí esa microestructura, encima por acá ahora lo borré, pero había un order block hacia la izquierda, empiezo nuevamente, otra vez, anido. Anido la estructura. Me llevo donde terminó, exactamente ahí, el 0% ahí, ¿sí? Ahí. Y mido nuevamente el retroceso. Lo mismo que hice acá arriba en chiquitito, ahora lo hago en más grande. El retroceso. ¿A dónde me llegó? Desde acá hasta ahí. 38.2%. Es un lindo retroceso para una microestructura pequeña como es la de 2 minutos. ¿Sí? Válido. Entonces, de nuevo, una vez que me quiebra la estructura, ahí tengo ese quiebre de estructura, hago lo mismo que había hecho antes. Vamos a borrar esto ya, así no confunde tanto. Y me vuelvo a llevar el 61, la extensión 61.8, donde había terminado esa estructura que veíamos ahí, ¿sí? Me llevo el 61.8 ahí. Esperen,
pasó. Acá está. Acá estábamos, 61.8, ahí donde terminó esa primera estructura y fue quebrado. Si esto fue quebrado, yo puedo tomar que todo esto pudo haber sido un primer impulso, retrocedió al 38.2, y por qué no buscar todo un segundo impulso, que es por proyección simétrica hay un 70% de probabilidades que se forme, ¿sí? Entonces, simétricamente, si mido la altura ahí y la transporto acá, fíjate que las proyecciones dan perfectamente. Vamos a borrar. El primero teníamos la del 50, acá, que es muy importante. Eso cuando pasa no sé por qué. Ahí, la del 50, y yo estoy esperando la del 38, es la que estoy esperando. Acá, si ya me quebró acá la estructura, salvo que desde el 50% puede pasar, Andrés, que desde el 50% decida quebrar para quebrar estructura acá arriba e irse al alza, ¿sí? Y yo me iría en stop. Pero bueno, es lo que estoy buscando, la proyección. No sé. Sí, ahora soplen para abajo porque está reaccionando. Está reaccionando en el orden, pero bueno, yo tengo una línea de tendencia acá quebrada también. No sé, hay que esperar. Paciencia. Y si se me va el stop, es parte de esto. Puede ser que genere, muchas veces el mercado se repite, y si bien en este caso, si llega a formarse, puede ser que haga un hombro, cabeza, hombro en continuación, ¿sí? Es un patrón de continuación que se puede llegar a dar también. ¿Cómo lo estaríamos viendo ahí? Ahí la cabeza, acá y ahí. Ahora la línea clavicular, en este caso, estaría media inclinada, que puede ser, no necesariamente se tiene que dar sobre una resistencia o soporte recto de 90 grados. Recuerden que las líneas tendenciales son soportes y resistencias dinámicos también. O sea que puede ser, se puede tomar esto, si llega a quebrar esta zona, que sea un hombro, cabeza, hombro de continuación. Ojalá, para mi posición, ojalá. Cuando tuvimos este patrón de hombro, cabeza, hombro, aquí arriba, hombro, cabeza, hombro, primer impulso y vámonos por el segundo impulso. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿sí? Oh yes. Fíjense en 30 minutos cómo con esta vela, en principio, hasta ahora estoy en gráfico de 30 minutos, ¿no? Veníamos con toda esta impulsos alcistas, ¿sí? En este punto tendríamos, si es que se da, el quiebre de estructura bajista. Ya en temporalidades menores ya estamos, desde aquí arriba, en temporalidad, con una microestructura bajista, ¿sí? En gráfico de 1 hora tendríamos que superar este bajo, ¿no? Un poco es como que esa proyección de impulsos me estaría dando la toma de liquidez por aquí abajo. O sea que ese es un buen punto, ¿sí? Un buen punto como para que si llega a quebrar esta zona se pueda empezar a generar. Por ahora tenemos esto,
que se pueda el precio venir a buscar zonas más bajas. Vamos a ver. Por lo pronto, esta vela que tenemos acá, esta vela lo único que ha hecho hasta ahora es tomar un poquitito de liquidez de este último bajo. Y bueno, vamos a ver ahora si en el desarrollo de mi operación viene a tomar la liquidez que tenemos por acá. Vamos a ver. Me estaría dando un lindo punto, ¿sí? Y seguramente acá en este mechazo, si nos acercamos a temporalidades menores, acá podríamos tener una zona de resistencia también. Vamos a ver. Gráfico de 5 minutos. Se ve mucho más prolijito, ¿sí? Acá tenemos las proyecciones de lo que fue el hombro cabeza a hombro. Acá se ve muy prolijito, ¿sí? Teníamos la altura de la cabeza hasta la zona clavicular, el quiebre en esta zona y la proyección nos dio perfectamente en este punto. Vamos a eliminar ya estas marcaciones de order locks viejos que tenía, incluido este también. Y por ahora estamos con esta tomita de liquidez ahí. Vamos a ver si venimos a buscar esto es lo que yo, miren, lo tengo marcado acá, lo que marqué recién en gráfico de 1 hora. Perfectamente es una zona con un descanso que hizo el precio, ¿sí? Una zona donde el precio puede venir a detenerse. Hasta me darían ganas de subir un poquito mi salida, pero bueno, vamos a confiar en las proyecciones Fibonacci. Vamos a confiar. Que me gustaría que supere esta zona de VWAP que tengo acá, VWAP semanal, y que empiece a atacar a este order block que tenemos ahí. Pero como venimos con estructura bajista, este es un order block de demanda, podría llegar a ser débil. Vamos a ver. Y algo curioso, ¿no? Algo muy curioso, que nosotros venimos, ya lo dije, con esta formación de patrón hombro cabeza hombro por encima, y lo que comenté recién en sala de análisis, ¿no? Cuando un alumno comentaba si se podía formar otro hombro cabeza hombro, y yo estoy viendo acá una formación hombro cabeza hombro, y este soporte dinámico vencido, y este soporte a 90 grados vencido también. O sea que lo veo con muchas ganas de desarrollar mi trade. ¿Cómo funciona el VWAP, ¿no? ¿Cómo funciona el VWAP? Yo estoy protegido justamente con el VWAP de la sesión de hoy en donde está mi stop. ¿Sí? Fíjense que lo tenemos por acá. Yo estoy un poquito arriba con mi protección, y el VWAP del lapso semanal, que fuerte que actúa también, ¿no? Vamos, ataquen ahí. Ataquen el VWAP, ataquen ese último bajo, y vamos a enfrentarnos a una zona crucial para mi posición, esa zona de demanda, ese order block, que no lo considero muy válido, porque para que este order block hubiese sido válido, si bien tenemos microestructura alcista, la estructura mayor es bajista. Por eso estoy apostando a que se forme un segundo impulso, ¿no? Es el espíritu de esta operación. Vamos a ver, ahí me gustó, hubo un rechazo bastante fuerte, con un incremento de volumen también. Vamos a observar es el volumen de esa vela, ¿no? Como
hubo un rechazo, se ve un rechazo fuerte, se ve incremento de volumen y es un punto donde hay una lucha interna entre compradores y vendedores, ¿no? Porque si el volumen sube tanto, ¿por qué no cae? Y si el volumen sube tanto, ¿por qué no sube? Está ahí, hay una guerra feroz en una zona de demanda, están entrando, yo consideraría que en este momento están entrando compradores, ¿no? Es una zona de demanda. Toda esta es una zona de demanda, una zona baja, con un incremento de volumen notorio, pero como que no se mueve de 20-160, 20-162, es el ranguito de precio que está manejando, mucho volumen y para mí la guerra, no la guerra, esa pelea entre compradores y vendedores, para mi posición sería genial que la ganen los vendedores, ¿no? Estamos en eso. VWAP semanal, notorio, muy notorio. Estas son las cosas que hay que observar con el indicador de volumen, ¿no? Acá ingresaron en este momento compradores agresivos y hay vendedores defendiendo sus posturas de venta, ¿no? Por eso ese incremento de volumen tan alto con respecto a la media que veníamos manejando, ¿no? Una zona media de volumen por este punto, ahí, ¿sí? Y de repente, cómo se incrementa volumen en una zona de VWAP, ¿sí? Muchos compradores que ingresan en esa zona de manera agresiva para impedir que el precio vaya más abajo. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose. Y este horario para mí son las 11:15 de la mañana, en Nueva York son las 12:15 del mediodía. Es un horario donde, si bien acá vimos presencia institucional, es un horario donde el precio suele quedarse en un rango de precio estrecho, con bajo volumen. ¿Cómo le cuesta superar esa zona? ¿Sí? La voy a eliminar esa línea, así se ve mejor. La línea la está formando el propio VWAP semanal. ¿Cómo le cuesta? 20.156 es un punto del precio fuerte. Ahí está tomando la liquidez de todos estos compradores. ¿Sí? Muy chiquitita la toma de liquidez, acerquémonos ahí. Vamos a ver si logramos llegar a nuestro target. Ya estamos acercándonos a esta zonita que tenemos marcada también, a ver qué reacción tiene ahí, o si lo ataca. Estaría bueno que ataque ese order block con mucha fuerza vendedora. Vamos. Sé que va a ser una zona difícil. Yes, yes. Pero confío en la estructura que se está formando. Vamos, vamos. Me gusta esa vela contundente dentro del order block. Me encanta. Hay que seguir trabajando en la paciencia, seguir trabajando en la confianza que uno puede tener de sus análisis, ¿sí? Esto es una tarea, obviamente, que hay que tener habilidades para detectar estructuras, para detectar puntos de interés, pero la mentalidad es fundamental, trader. Y es en lo que más estoy trabajando en este último tiempo, en mi mentalidad. Si yo esta operación hace un tiempo atrás no la podría haber soportado, ya con toda esta pelea que hubo acá, seguramente hubiese cerrado la operación. Tengo que confiar en los análisis y tengo que entender y perder el miedo a que si una operación no se da, si uno sigue adelante su plan de trading, es parte del negocio tener un stop loss. Pero hay que confiar.
mientras digo esto, hay una reacción ahí de compradores. Fíjense nuevamente, ¿sí?, cómo se incrementa el volumen en toda esa zona, ¿sí? Llamativo hasta ahora que estén entrando en 2 minutos 8.700 contratos entre compra y venta, ¿sí? El order block ya no fue respetado, le queda todavía 1 minuto a esa vela, esperemos que quede con cuerpo de vela por debajo. Vamos, un poco más. Ahí nos vamos. Order filled. Target, señores. Target. Order canceled. Buen trade, espectacular. Llegando prácticamente a la proyección. Tenía un poquito antes la salida. La idea sería, ahí estamos, miren. Espectacular. Se dio el análisis por completo. Muy buen trade, muy buen trade. Ahora en un ratito hacemos un breve resumen y explicación de lo que pasó. Hola traders. Bueno, vamos a hacer un análisis detallado, rápido también, de la operación de recién, que me dio 106 puntos del índice de Nasdaq. Es una gran operación, ¿sí? El día de hoy en overnight el precio llegó nuevamente al alto histórico del índice Nasdaq, y cuando llega a ese punto detectamos un patrón de cambio de tendencia muy potente, como es un patrón de hombro cabeza a hombro, y bueno, como fue en overnight no pude aprovechar una entrada. Me hubiese gustado para hacer la proyección del hombro cabeza a hombro, pero como sé que es un patrón muy potente, esperé que se termine de proyectar toda una microestructura, que haga un retroceso, y busqué una mejor manera de entrar para poder aprovechar todo un segundo impulso completo de una estructura mayor. Vamos a verlo directamente en el gráfico, ¿sí? Vamos a verlo en pantalla completa mejor. Ahí. Acá ya está todo prácticamente diagramado, pero vamos a ir paso por paso. En el punto 1, ¿qué observo? La formación, lo que hablamos recién, máximo histórico, y la formación de un hombro, cabeza y hombro, que si lo vemos en gráfico de 5 minutos, lo vamos a poder apreciar mucho más. ¿Sí? Veníamos con toda una estructura o microestructura alcista. Acá se formaría el primer hombro, retrocede, hace la formación de la cabeza, retrocede, hace la formación del segundo hombro y me deja en esta zona de soporte lo que sería la zona clavicular, ¿sí? Entonces ahí se ve perfecto. ¿Qué digo yo con respecto a las proyecciones? Si nosotros teníamos esta altura, ¿sí? Si proyectamos la altura luego del quiebre de la zona clavicular de ese soporte, esta es la operación que en principio me hubiese gustado tomar. Fue al final de la sesión de Londres, lo vi cuando estaba haciendo premercado, pero bueno, al ver una formación tan potente como lo es un hombro cabeza a hombro, fíjense lo que sucedió después, ¿no? Y ahora lo vamos a explicar bien, cómo el precio desarrolló un primer impulso, un retroceso, y sigue desarrollando todavía hacia abajo. Volvamos al análisis. Entonces, punto 1, vi la formación del hombro cabeza a hombro. En el punto 2, en esta zona de acá, observo ya un quiebre en la estructura. Este era el último bajo más alto que teníamos. En este punto es quebrada la estructura, y de ahí empieza a desarrollar toda una microestructura. ¿Qué es lo que hago yo con Fibonacci? Pongo el 61% aquí en la zona del último bajo más bajo al alto anterior, ¿sí? Y desde ahí empiezo a proyectar cómo se viene desarrollando la estructura. Zona del
50% de proyección, zona del 38% de proyección, zona del 23% de proyección. Fíjense cómo en cada punto de las proyecciones de Fibonacci el precio se fue deteniendo, funcionó de manual prácticamente hoy, hasta llegar hasta el 0% de Fibonacci, lo que podría ser la finalización de toda una microestructura. Cuando yo veo esto y comienzo a ver estas velas alcistas, yo no estaba pensando en compras, estaba pensando en un retroceso, ¿sí? Tengo el Fibonacci con el 100% aquí hasta donde finalizó, ¿sí? Esta zona, y me di el retroceso acá, ¿sí? Y ahí lo tenemos al 38%. Entonces, ¿qué esperé? Que este último bajo sea quebrado y nos dé lo que dice aquí un BOS, ¿sí? El punto número 5. Teníamos el 2, el quiebre de la estructura, el 3, las proyecciones de Fibonacci de estructura menor cumplidas, 4, un retroceso a la zona del 38%, ¿sí? Ahí esperaba que si me quebraba la estructura, daría el inicio a un posible segundo impulso. Esa confirmación se dio en el punto 5, quebró nuevamente la estructura mayor. Entonces, al haber quebrado, esto es una confirmación de que sí, todo esto fue un primer impulso. ¿Por qué no ir a buscar, fíjense perfectamente, la proyección de un segundo impulso? Y ahí hago nuevamente lo mismo. Otro Fibonacci con el 61%, donde fue quebrada la estructura y donde nacería el segundo impulso de una estructura mayor, ¿sí? Fíjense la zona, ¿no? La zona del 50% la teníamos por acá, donde el precio se detiene, donde viene a buscar nuevamente órdenes. Encontramos un order block muy pequeño en esa zona que coincide con una zona de resistencia que también coincide con el bajo de la sesión de Londres, o sea, una zona de resistencia muy fuerte. Y en cuanto veo la reacción y en cuanto veo que las velas rojas atacan a toda esta zona de compradores, meto mi orden con mi stop loss por esta zona y voy en búsqueda de la proyección 38,2, que como vimos recién, fíjense que por simetría, como coincidía perfectamente, ¿sí? Como coincidía perfectamente con el nacimiento de un segundo impulso, la zona del 38,2, y es ahí un poquitito antes donde yo tomo mi profit, ¿sí? Realmente fue una muy buena operación. Estoy trabajando mucho, como vengo diciendo, en mi psicología. En otras épocas yo esa operación la hubiese cerrado mucho antes, cuando peleó en toda esta zona de acá, una zona de atascamiento, de lucha entre compradores y vendedores. Yo seguramente hubiese cerrado la operación y me hubiese perdido un muy buen profit, ¿sí? Cierro la operación en el 38,2, perdón, que antes mostré una zona. Esta es la zona a la que me refiero, ¿sí? Toda esta zona de atascamiento. Lo hubiese cerrado seguramente en esta zona y me hubiese perdido toda esta parte, ¿sí? Y realmente fueron 104 puntos del índice Nasdaq, que es una muy buena operación para hacer scalping o day trading, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis, espero que les haya gustado esta operación. Nos vemos en la próxima. Chau.